En este video vamos a aprender cómo agregar recursos y lo que también es evaluación. En los anteriores videos hemos aprendido a cómo subir recursos, hemos aprendido cómo registrar y matricular estudiantes. Ahora específicamente vamos a ver cómo vamos a agregar algunas herramientas que son de monitoreo, de comunicación y lo que es principalmente el tema de evaluación. Entonces vamos a empezar con lo que sería un recurso. Vamos a agregar este día 1, vamos a completar con algunas actividades o recursos, lo que es el chat. Y lo que no les explicaba tal vez antes es que cuando seleccionas cualquier herramienta, automáticamente al costado derecho sale la descripción, ¿no? ¿Para qué sirve la herramienta? Entonces, si es que se olvidaran para qué sirve alguna de estas herramientas, pues simplemente lo seleccionan y leen. Por ejemplo, este Big Blue Button es para hacer videoconferencias, ¿sí? Videoconferencias, pero generalmente pide ciertos requisitos que muchas máquinas no tienen, entonces muchas veces se tiene dificultad a la hora de hacer una videoconferencia. Por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo una videoconferencia con herramienta externa, ¿no? Que no es de Moodle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se puede utilizar otros recursos. Ahora, como les decía, vamos a agregar lo que es el chat, ¿sí? Entonces, el chat nos sirve para comunicarnos eh, de forma escrita, ¿sí? Ahora, algo importante, cuando hacemos chat, tenemos que tomar en cuenta la hora de inicio y la hora de conclusión, ¿sí? Y todos tenemos que estar. Y es como más o menos como lo chateamos por Facebook, más o menos así, de esa forma. Ahorita vamos a ver. Entonces necesito el nombre de la sala, chat 1. Voy a colocan el nombre que ustedes quieran. La descripción, aquí tienen que colocar la descripción del chat, ¿sí? Pueden colocar la hora de inicio, la hora de conclusión, todo, ¿no? Del chat. Sesiones, van a colocar cuándo va a ser, ¿no? Entonces colocan, va a ser el 22 de marzo. ¿A qué hora va a ser? ¿No? Digamos a las 5 y 5 en punto. ¿Sí? Entonces tienen que colocar la hora de inicio. ¿Sí? Eh, algunas configuraciones más, ajustes comunes del módulo. En caso que no se recuerden o no sabemos exactamente lo que es, digamos, para qué sirven, simplemente lo dejan así en vacío, por default, ¿sí? Algo importante también, ¿no? Por ejemplo, aquí, finalización de la actividad. ¿Cuándo finaliza? Si lo dejan en blanco, no pasa nada, ¿no? Si lo dejan así como está, no pasa nada. Pero si quieren, pueden poner la hora de conclusión, ¿no? Entonces, siempre tomando en cuenta la fecha, que es el 22, iniciamos 5 en punto, ¿no? Entonces, un chat puede durar, eh, no sé, media hora, una hora, entonces ustedes ya verán, ¿no? Entonces, digamos, dura 57 minutos, ¿no? Algo importante, el chat es el único recurso, o tal vez uno, ¿no? De los principales recursos que no se puede evaluar, ¿sí? Entonces, simplemente es para el tema de comunicación. Simplemente ponemos guardar y regresar al curso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos chat. Ahora, cuando sea la hora indicada, el profesor entra y los estudiantes entran y se abre automáticamente esta herramienta y tenemos esa opción de entrar a la sala. Entra y abre otra ventana. ¿Sí? Aquí está. Estamos simulando un chat. Ahora ustedes van a ver. Voy a maximizar. Entonces, ¿qué espacio tenemos? Solamente tenemos este espacio para poder escribir. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, hola, buen día, enviar, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí. Entonces, todos van a poder enviar, ¿no? Ahora, ¿por qué está restringido, no? Por ejemplo, digamos, yo soy el docente y tengo 50 estudiantes, ¿no? Entonces, cada quien, si yo pongo hola, todos me van a decir hola, 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 ¿no? Entonces, el mensaje no voy a tal vez poder responder a todos, ¿no? Ahora, más aún, cuando si fuera el texto, digamos, un párrafo, dos párrafos, entonces, tal vez no me va a alcanzar leer todo, entonces tienen que ser textos cortos, preguntas o respuestas
al punto, ¿sí? Eso es la idea del chat, ¿no? Entonces, como pueden ver, más o menos esto es el chat, ¿no? Entonces, voy a seguir enviando y los demás van a seguir enviando. Más o menos funciona como el WhatsApp, ¿sí? Simplemente, eso es el chat. Sirve para el tema de comunicación, en este caso, comunicación escrita. Ahora tenemos lo que es el chat. Ya hemos agregado esa herramienta de comunicación, ¿sí? Ahora vamos a agregar foro, pero este foro va a ser de debate y vamos a hacer o va a tener una ponderación. Anterior era simplemente sin ponderación. Foro, agregar, colocamos debate 1, ¿sí? Y aquí coloco, ¿no? El enunciado, ¿no? De qué va a ser el debate, puedo colocar algún link, no sé, ya verán ustedes cómo lo hacen, ¿no? Digamos que es esto mi enunciado, ¿sí? Mi enunciado. Ahora, como es foro, pueden agregar fotos, videos, todo, ¿no? ¿Sí? Lo que interesa en este caso es el tema de calificación. Como les decía, aquí vamos a agregar lo que es la calificación, ¿no? Entonces ponemos, aquí tenemos dos tipos, ¿no? Dos calificaciones. Vamos a hacer clic en la segunda opción, ¿sí? Aquí dice que no hay calificación, pero yo voy a colocar calificación máxima, número de calificación, promedio de calificación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? En un foro uno puede participar más de una vez, ¿verdad? Entonces en cada uno lo califico y al final se promedia, ¿sí? Eso es promedio de calificación. O puede ser calificación máxima. Digamos, en una participación, digamos, la participación es por 10 puntos. En el primero se ha sacado, digamos, 8, lo he ponderado 8. En la segunda solamente 3, digamos. Entonces solamente va a tomar en cuenta esto, la calificación máxima que sería 9. Si pongo promedio, entonces va a promediar, ¿no? 9 más 3, 12 dividido entre 2, entonces 6 va a ser su nota. Entonces a eso hace referencia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, trabajo con tema de promedio, ¿sí? Entonces coloco promedio. ¿Y cuánto va a ser la puntuación? ¿Por cuánto va a ser la calificación? Generalmente 5 o 10 puntos. Entonces voy a colocar 10 puntos, ¿no? Eso va a ser la calificación máxima. Ahora, cuando tiene calificación es importante colocar la fecha, limitar la fecha, de cuándo a cuándo pueden participar. Entonces simplemente habilito esta casilla y me habilita. Entonces la calificación va a ser a partir del 17 y va a ser hasta el día 18, simplemente por 24 horas. El día 17 va a empezar ahora 00, va a estar habilitado para que puedan participar o ceros un minuto y el día 18 se va a cerrar a las 23:59. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy limitando el tiempo o lapso de tiempo en el cual pueden participar. ¿Sí? Simplemente de esa forma. Ahora, en esta parte dice finalización de la actividad. ¿Cuándo va a finalizar? En este caso hemos habilitado el 18. Entonces aquí también tenemos que colocar el 18, ¿no? Algo importante. Perdón, ¿dónde está? 18 y además la hora, ¿no? ¿Qué hora va a terminar? 23 o 59. Si no configuro esto, no le va a poder permitir, por ejemplo, esto estaba en 17, ¿verdad? Entonces ya no le va a dejar, va a poder participar, pero no va a poder, no va a dejar ponderar al profesor, ¿sí? Entonces tiene que tomar en cuenta finalización de la actividad y también en tema de calificación tiene que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Simplemente eso. Y los demás configuraciones no es necesario no es necesario modificar nada. Simplemente guardamos los cambios y regresamos al curso. Ahora, aquí está, ¿no? Nuestro foro debate. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Ah, ya. Algo que nos olvidamos. Por ejemplo, dice añadir nuevo tema. ¿Sí? Nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado, sino nos hemos olvidado colocar lo que es debate sencillo. ¿Se acuerdan? Aquí, foro para uso general. No lo hemos dejado. Esto generalmente sale por default. ¿Sí? Ahora, si entramos así como estaba, nos vamos a ir atrás.
aquí está ¿no? Entonces aquí tiene que abrir nuevo, crear un nuevo tema y es como desarrollar un nuevo foro más o menos, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Para el estudiante, ¿no? Entonces siempre traten de hacer que sea un foro de debate sencillo, ¿sí? Entonces siempre pongan en foro, en esta parte, en debate sencillo, ¿sí? Ahora sí, vamos a actualizar. Listo. Ahora sí vamos a entrar a debate uno. Debate uno. Ahí está nuestro foro. Entonces simplemente el estudiante no va a crear otro, ¿no? Simplemente lo que va a hacer es responder. ¿Sí? Responde. Es como el Word más o menos, ¿no? Aquí esto, por ejemplo, lo puedo colocar en negrilla, en cursiva, viñetas, ¿no? Es como el Word, ¿sí? Simplemente pone enviar al foro. Enviar al foro. ¿Listo? Entonces ya se ha enviado el foro. Entonces así es como todos los estudiantes van a ir añadiendo al foro, ¿sí? Ahora aquí en este momento, por ejemplo, no me sale todavía la opción de calificación, ¿sí? Entonces tal vez es por el tema del tema horario, no hemos configurado por eso. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo estamos nosotros desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, en tema de general tenemos foro de presentación, ¿verdad? Entonces, para que sea más práctico, para no estar divagando mucho, cuando participa, automáticamente me sale la opción aquí. Entonces, como en el otro hemos configurado 10 puntos, entonces aquí le va a salir la opción de 10 puntos, ¿no? Aquí, como es por 5 puntos, entonces lo máximo que puedo puntuar son 5, ¿sí? A ver si alguien ha participado recién, vamos a ver para poder ver esa parte. No, a todos ya se ha ponderado, entonces no se puede eh, ponderar, ¿no? Entonces, más o menos es así como funciona, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? El tema de horario y todo lo demás. Simplemente luego lo ponderamos como docentes. Eso en tema de foros, con tema de foros, pero evaluados, ¿sí? Pueden ser debates, muchas veces, por ejemplo, dicen, ¿no? Para que se tome en cuenta como participaciones y pondere, tiene que tener al menos 5 participaciones, ¿no? O en algunos casos dice, tiene que tener una participación y 3 respuestas a sus compañeros, ¿no? Entonces, ya depende mucho del criterio del docente, ¿no? Cómo es que va a evaluar la participación del foro. Ahora, muchas veces no conviene hacer foros, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la experiencia de participar en un curso que tenía más de 700 estudiantes, ¿no? Entonces tenía este tipo de foros, ¿no? Entonces al final, básicamente no leía, ¿no? Entonces lo colocaba nota así por así. O en todo caso, en algunos casos, incluso no teníamos nota nunca, ¿no? Por más que participábamos, hacíamos todo, no teníamos nota, porque imagínense leer los 700 puntos y todo lo demás. Entonces, la parte de evaluación tiene que tomar en cuenta, en la parte de evaluación hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Ahora vamos a ver, agregar otra herramienta, esto es de evaluación. Antes, vamos a hacer tarea, ¿sí? O esta herramienta que se llama tarea. Simplemente agregamos tarea. Cuando es tarea, necesariamente el estudiante tiene que adjuntar algún archivo, ¿sí? Necesariamente. Entonces, de la misma forma, ¿no? Colocamos aquí el título, tarea 2, digamos. Aquí podemos colocar la descripción, en qué consisten las indicaciones, ¿no? Deben adjuntar un documento en formato PDF, no sé qué, ¿no? Las indicaciones. O podemos colocar un link, ¿no? En base a este documento, ustedes tienen que hacer un resumen. O podemos colocar un video, ¿no? En función a este video, ustedes tienen que hacer un análisis, una reflexión, no sé, y enviar el documento, ¿sí? O simplemente puedo colocar aquí yo un documento para que ellos puedan leer y analizar y presentar la tarea, ¿sí? Entonces ya dependerá mucho del criterio. En este caso solamente vamos a utilizar la descripción. Disponibilidad. ¿Desde cuándo voy a permitir las entregas? Desde el 17.
Fecha, ¿hasta cuándo? Hasta el 24 de marzo, ¿sí? Por default me salió, ¿sí? Entonces, esto yo puedo configurar. Digamos, yo quiero solamente hasta el 19, ¿no? Hasta las 23:59. Entonces, siempre van a tomar en cuenta el tema del horario también. Fecha límite. Por ejemplo, tengo fecha de inicio, del cual voy a permitir las entregas. Fecha límite de, perdón, fecha de entrega máximo. Pero siempre hay un periodo de gracia, ¿no? Se puedes entregar, pero ya sale atrasado, ¿no? La tarea. Entonces puedo yo habilitar o no simplemente, ¿sí? O no simplemente. Ahora, además, para que no me olvide como profesor que tengo que calificar tarea, yo puedo habilitarme recordatorio. Entonces, como me van a entregar hasta el 19, entonces, perdón, que me recuerde esto que tengo que calificar el día 20, ¿sí? Entonces, es así como voy a configurar. Ahora, en esta parte dice tipo de entrega. Puede ser texto, ¿no? Pueden escribir como al chat. O puede ser texto o archivo, ¿no? Si fuera archivo, tengo que limitar, ¿no? ¿Cuántos archivos pueden mandar a la vez, ¿no? Entonces, tal vez solamente uno, ¿no? O tal vez puede ser dos, tres fotos, no sé, ¿no? Tres, digamos, ¿no? Entonces tiene que limitar. También el tema de lo que es el tamaño máximo de entrega. Por default, ¿se acuerdan cuando hemos creado 100 megabytes, ¿no? Yo puedo limitar esto solamente que me manden 50 kbytes, ¿sí? Entonces esto, si no modifican esto, no pasa nada, ¿no? Tranquilo, ¿no? Si se olvidan algo, no pasa nada, ¿sí? Por ejemplo, si fueran texto, entonces yo también puedo limitar, ¿no? Habilitar solamente que sean 1000 palabras, ¿no? O tal vez 10 palabras, ¿no? Entonces también puedo limitar si fuera con texto. Sí, en este caso no voy a hacer que envíen texto. Tipo de retroalimentación, una vez que envíen, yo puedo hacer una retroalimentación. Configuración de la entrega. Requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. En este caso puede ser no o sí. Ahora, esta parte igual de la misma forma no es necesario configurar. Lo que sí es importante es el tema de calificación. ¿Cuánto va a valer esta tarea? ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser puntuación. Va a valer 15 puntos. ¿Sí? 15 puntos. Y simplemente los demás no es importante. Simplemente ponemos guardar cambios y regresar al curso. Como verán ustedes, aquí hay la opción de tarea. Hacemos clic, entramos, vamos a hacer la prueba. Aquí, para nosotros dice, ¿no? O sea, estamos viendo como profesor. Dice, participantes 1, enviados 0, pendientes por calificar 0. ¿Sí? Fecha de entrega, jueves 19 de marzo. Tiempo restante, ¿cuánto tiempo falta? 2 días, 21 horas. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos que calificar, vemos aquí, ver calificaciones. Pues aquí nos va a salir, ¿no? Las entregas. En este caso, así, de esta forma. Sin calificar. Ahora, por ejemplo, aquí yo puedo calificar, ¿sí? Aquí dice sin entrega. Calificación. Yo puedo calificar. Mira, aquí no he entregado nada, ¿no? Dice sin calificar, no he entregado. Pero por ahí me ha mandado por WhatsApp o por correo y yo puedo calificar aquí. Puedo colocar, como es sobre 15, entonces puedo colocar, no sé, 10, digamos, ¿no? Simplemente pongo guardar cambios. Ok, listo, está calificado, pero no ha entregado. Y algo importante aquí, muchas universidades, instituciones, piden lo que es copia, ¿no? De la plataforma. Por lo tanto, cuando se trabaja en plataforma, sí o sí los estudiantes tienen que mandar por plataforma. Imaginemos, ¿no? Tengo 20 estudiantes, entrego la copia. Una vez financiado el curso hay que entregar la copia de seguridad o la copia, sí, de seguridad. Entonces ahí ellos van a restaurar y van a poder ver así como estamos viendo ahora. Entonces pueden decir ellos, ¿no? Este estudiante Franz tiene 10 puntos, pero no envía tarea, ¿no? Entonces ya, en tema de auditoría, ya, proceso, ¿no?
Sí, más o menos, de esa forma. Entonces, para que no tengamos esos problemas, no se debe hacer de esta forma, ¿no? Además, no solamente eso, vamos a volver al curso. Y en esta parte dice calificaciones. ¿Logran ver? Aquí está participantes, la cuarta opción, calificaciones. Y ahí voy a poder ver lo que son las calificaciones. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Franz, 10 puntos tarea. Debate todavía no está calificado. ¿Sí? Vamos a ver ahora el tema de lo que es el examen, ¿no? Vamos a agregar un recurso y lo que es el cuestionario. Esto es el examen, ¿ya? Simplemente ponemos agregar y aquí colocamos el nombre, ¿sí? Entonces voy a colocar evaluación 1, ¿sí? Aquí voy a colocar la descripción, ¿sí? No es necesario, lo puedo dejar así en blanco, ¿sí? Temporalización, aquí tengo que colocar nuevamente las fechas. Habilitar, habilitar. ¿Cuándo va a iniciar? Va a iniciar el día 18, o sea, 18 va a empezar a las 8 de la mañana en punto y va a terminar el mismo día 18, ¿sí? El mismo, o mejor que se termine el 19, pero a las 23:59. Después de eso, básicamente nadie va a poder dar su examen. Aquí, límite de tiempo. Yo puedo limitar en cuánto tiempo pueden dar el examen, ¿no? Depende la complejidad del examen, ¿no? Entonces, una de las reglas es, por ejemplo, el examen, el profesor, el examen lo tiene que resolver, digamos, cronometrando el tiempo. Si lo hace en 20 minutos, entonces el tiempo para el estudiante es de 40 minutos, ¿no? Hay que dar el doble, ¿sí? Entonces, generamos 20 a 30 minutos, ¿no? Un examen. Entonces, habilitar. O puedo dejar en blanco, puede estar sin tiempo, ¿sí? Pero algo importante, ¿no? Si dejamos sin tiempo, el estudiante puede tener tiempo para googlear, para revisar sus documentos, todo lo demás, ¿no? Como no tiene límite de tiempo. Entonces, cuando se limita el tiempo, entonces el estudiante se enfoca en el examen como tal. Entonces, habilito y pongo 20 minutos. Cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente. O puede ser, hay un periodo de gracia, el envío debe hacerse antes que el tiempo determine. Algo importante, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, eso es el principal reclamo. Se ha cortado el internet, se ha cortado la luz, ¿no? Y no se ha enviado el examen, ya estaba por terminar, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, es importante colocar esto. El envío se realiza automáticamente. Entonces, si se cortara la luz algo, automáticamente el examen se envía, ¿sí? Entonces, esa opción es recomendable. Periodo de gracia. Esto yo puedo recomendar como no, ¿sí? En este caso, por default me salió un día. Un día después pueden dar todavía el examen. Es como un periodo de gracia. Calificación. Aquí simplemente voy a colocar o puedo dejar en blanco, ¿sí? Calificación para aprobar. Digamos es el examen final y tiene que aprobar con 70 sobre 100. Entonces, calificación para aprobar, aquí coloco 70. Pero muchas veces no es necesario, simplemente colocamos en blanco. Ahora, ahora me estarán preguntando, si coloco en blanco aquí, ¿cuánto, dónde voy a ponderar? ¿Cómo voy a calificar? ¿Cómo voy a decir sobre cuánto es, no? Eso recién hacemos con las preguntas, ¿sí? Y pueden configurar los demás, simplemente lo que vamos a hacer es eso, hasta ahí. Y guardar y regresar al curso. Ya tenemos nuestra evaluación. Ahora vamos a hacer la prueba. Evaluación 1. Y como verán, nos ha salido en rojos. Aún no se ha agregado preguntas. Y aquí ya tenemos la descripción. Este cuestionario no estará disponible hasta el miércoles 18 de marzo. Este cuestionario se cerrará el jueves 19 de marzo. Límite de tiempo 20 minutos. Método de calificación más alta. ¿Sí? Más alta.
Ahora aquí tal vez no hemos tomado en cuenta, por ejemplo, el tema de eso. Ahora, en un momento más vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuántos intentos puede hacer, no? Muchas veces se hace un intento o dos intentos, ¿no? O a veces se ponen 10 intentos, ¿no? Entonces el estudiante hace una y otra vez hasta obtener buena nota, ¿no? Entonces la idea no es eso, ¿no? Entonces puede ser uno, máximo dos intentos nada más. En un momento vamos a configurar. Ahora dice aún no se ha agregado preguntas. Puedo entrar directamente aquí, editar cuestionario, ¿sí? Y me manda para agregar preguntas. O puede ser desde esta herramienta, ¿no? Donde dice editar cuestionario. Ambos me llevan a lo mismo, ¿sí? Entonces voy a entrar por esta herramienta y aquí. Aquí es donde tengo que generar las preguntas, ¿sí? Entonces, aquí es la calificación máxima, lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces, este examen vale 20 puntos, ¿sí? Guardar. Entonces, ya está guardado como 20 puntos el examen, ¿sí? Ahora aquí tengo que agregar preguntas. Agregar. Hago clic. ¿Qué? Una pregunta, banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Una nueva pregunta. Ahora, las otras opciones son, por ejemplo, cuando ya tenemos agregado varias preguntas, ¿de acuerdo? Es decir, previamente ya hemos agregado otras preguntas, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, digamos, esto es el examen final. En el primer parcial ya he agregado 10 preguntas, en el segundo, digamos, otros 10, total ya tengo 20. En el tercer parcial, digamos, tengo otros 10, ya tengo 30. Y en el examen final puedo utilizar las mismas preguntas y puedo decir una pregunta aleatoria, ¿no? De tal forma que en el examen final tenga 10 preguntas, pero sean de las 30, ¿no? Y al azar sale cualquier pregunta de los 30, ¿no? De tal forma que cada estudiante no tenga lo mismo. Muchas veces he visto, por ejemplo, un estudiante, ¿no? Vamos a dar examen, listo. Uno primero da examen, graba el video o hace capturas de la pantalla, le pasa al otro, entonces ya tienen las respuestas, ¿no? Para que no ocurra, generalmente se trabaja con una pregunta aleatoria, de tal forma que lo que me sale a mí no le va a salir precisamente a su compañero. ¿Sí? Entonces es importante. Pero como en este momento no tenemos todavía generado, vamos a hacer una nueva pregunta. Al hacer clic, aquí nos salen muchas opciones, ¿no? Diferentes tipos de pregunta. Puede ser una pregunta de selección múltiple, puede ser un falso verdadero, un emparejamiento, una respuesta corta, puede ser numérico, puede ser un ensayo, puede ser arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre la imagen, calcular opción múltiple, calcular simple. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Entonces lo que más se utiliza tal vez es respuesta corta, ¿no? O selección múltiple. Vamos a utilizar esta primera herramienta. Simplemente ponemos agregar y nos abre una ventanita, ¿sí? Esta categoría por default va a salir, ¿sí? Entonces, es de curso de TICS. No se preocupen, si no es necesario seleccionar nada, no se preocupen. Aquí ponemos el nombre, ¿sí? De la pregunta. Entonces voy a poner pregunta, pregunta 1, ¿sí? Aquí pongo el enunciado. He escogido la selección múltiple. Entonces voy a decir Cristóbal Colón llegó a América el año, ¿sí? Entonces, como es selección múltiple, tengo que colocar varias opciones. Ahora, algo importante, recuerden, este examen es sobre 20 puntos. Y digamos que solamente voy a tener dos preguntas o tres preguntas o cuatro mejor, ¿sí? Para que sea justo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuánto va a valer esta pregunta? Entonces, aquí coloco 5. ¿Sí? Como voy a hacer cuatro preguntas, entonces 5 puntos, ¿sí? Ahora aquí tengo, dice, una o varias respuestas. Puedo tener dos, tres respuestas, ¿no? Pero en este caso solamente voy a tener una respuesta. Ahora, ¿cómo quiero mi respuesta aleatoria? ¿Cómo va a ser? ABC en incisos, ABC en mayúsculas, 1, 2, 3 numeral y números romanos en minúscula o en mayúsculas. Entonces yo, el más común, el ABC, ¿no? Ahora aquí tengo mínimamente
5, ¿sí? Tiene que ser números impares, ¿verdad? En este caso solamente vamos a hacer con 3, ¿ya? Entonces, elección 1, 1580. Esa respuesta es falso, por tanto, 0% o ninguno, ¿sí? Retroalimentación, si pone esto, entonces voy a poner yo muy mal. Repase el texto. Ya. Ahora, esto es opcional, ¿no? Solamente estoy poniendo como ejemplo. Elección 2. Digamos, esto va a ser el verdadero. Entonces, solamente vamos a tener una respuesta. Entonces, pongo 100%. ¿Sí? Excelente. Bueno, ¿listo? Y es una respuesta 3. Voy a poner... Ah, no, pero aquí no he puesto la respuesta, ¿no? Ya. 1492. Ahí está. Aquí voy a colocar 1495 para que se equivoque, ¿no? Y los demás voy a dejar en blanco, ¿sí? Y simplemente pongo guardar cambios. Nada más. Listo, ya he agregado una pregunta. Ahora, simplemente pongo en esta opción de esta lupa para ver cómo va a ser mi examen, ¿no? Y aquí está. Así es como el estudiante va a ver el examen. Pregunta 1. Cristóbal Colón llegó a América. El año, selecciona una. 1492, 1580, 1495. Digamos, el estudiante pone esto, se equivoca. Pone guardar, enviar y terminar. Simplemente estamos haciendo el ejercicio. Ahí ya. En este caso, como es vista previa, no nos va a mostrar nada. Pero si fuera ya un examen real, entonces va a decir, ¿no? Usted está equivocado, o lo hemos puesto, creo que es mal, no sé, algo por ahí, ¿no? O simplemente va a estar marcado con rojo, ¿no? Un signo mal, ¿sí? Entonces cerramos la vista previa. Vamos a agregar otra pregunta. Vamos a hacer igual nueva pregunta. Ahora en este caso va a ser respuesta corta, ¿sí? Respuesta corta. Ahora aquí es para preguntas concretas, ¿no? Con palabras concretas, ¿no? Porque muchas veces cuando decimos respuesta corta, palabras es de desarrollo, entonces complicado el tema de calificación. Esto va a ser pregunta 2. Puedo hacer una pregunta, ¿no? Igual puede ser con datos numéricos, por ejemplo. Eh, ¿qué, ¿Qué año fue la Revolución Francesa? ¿No? La puntuación, en este caso va a ser 5. Igual mayúsculas que minúsculas. Eso siempre van a colocar esa opción, porque muchas veces hacen por teléfono, ¿no? Entonces, todo en minúscula, entonces automáticamente mal los coloca. O ponen todo en mayúscula y mal. Entonces, si responde en mayúsculas y minúsculas o mezclado, entonces que acepte, ¿no? Entonces puede ser esta opción. Mayúsculas y minúsculas deben coincidir. No. Entonces siempre la primera opción. Igual mayúsculas que minúsculas. ¿Sí? Siempre esa pregunta, esa opción. Respuesta 1. ¿Cuál es la respuesta 1? Digamos 1789. Digamos el verdadero, ¿no? ¿Cuánto va a calificar? Como es verdadero, 100. ¿Sí? Aquí puedo colocar retroalimentación igual. Respuesta 3. 1876, digamos, ¿no? Ninguno. Así puedo ir colocando varias opciones, ¿no? Varias opciones. 1876. ¿Sí? Y si me falta, digamos, puedo ir agregando más opciones, más espacios diré, ¿no? Más espacio en blanco. Simplemente al final, guardar cambios. Y ya tengo la pregunta 2. Nuevamente vamos a ver se va a ver, cómo lo va a ver el estudiante, la pregunta. ¿Sí? ¿Qué año fue la Revolución Francesa? Y el estudiante tiene que completar, ¿no? Una respuesta corta, ¿sí? Ahora, si pone 1789, entonces automáticamente le va a calificar 5 puntos.
Vamos a colocar otra opción más, ¿sí? Una nueva pregunta. Esto va a ser falso o verdadero. Estamos haciendo tal vez las preguntas más comunes, ¿no? Los exámenes más comunes. Entonces, esto vamos a decir que es pregunta 3. 3. Aquí el enunciado. Bolivia se funda el año 1824. Puntuación, recuerde, vale 5 puntos. La respuesta correcta es verdadero o falso. En este caso, falso. Entonces lo dejamos ahí, ¿sí? Y simplemente ponemos guardar cambios, ¿no? Listo. ¿Qué va a hacer el estudiante? Vamos a ver cómo va a ver el estudiante. Ahí está, así es como va a ver el estudiante. Bolivia se funda el año 1824. La respuesta es verdadero, falso. Entonces el estudiante escoge uno, ¿no? Cualquiera. No puede escoger los dos. ¿Sí? Simplemente de esa forma. Así es como vamos a ir desarrollando, van a ir desarrollando ustedes lo que es el cuestionario. ¿Sí? Ahora sí nos vamos, si nos regresamos al curso. Ahora sí entramos a la evaluación. Dice, ¿no? Ya no nos sale ese mensaje, ¿no? De que no teníamos examen. Lo único que nos sale es que el cuestionario estará disponible recién el 18 de marzo, ¿sí? Ahora vamos a configurar, vamos a resolver ahora, ¿sí? Entonces, editar ajustes. ¿Dónde tenemos que irnos? Seguramente en casa ya están recordando, ¿no? Temporalización. Entonces, como es 17, vamos a poner la opción desde 16, digamos, desde ayer. Guardar y regresar al curso. Ahora ustedes van a ver evaluación. Ay, perdón, me entré a tarea. Pero aquí tengo la opción de irme directamente al siguiente. Dice, este cuestionario está abierto el lunes 16 de marzo. Este cuestionario se cerrará el jueves 19. Límite de tiempo 20 minutos. Intente resolver el cuestionario. Así es como va a entrar el estudiante. Clic, comenzar el intento. ¿Sí? Ahí están las preguntas, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América o no. Me voy a equivocar al propósito. ¿Sí? ¿Listo? Siguiente página. O puedo configurar también para que aparezca todo. Ahorita les voy a enseñar eso. ¿Qué año fue la Revolución Francesa? Me voy a equivocar. Ahí está. Siguiente. Voy a marcar esto. Listo, terminar el intento. ¿Está seguro? Siempre sale ese mensaje, ¿no? ¿Dónde está? Enviar todo. Volver al intento. ¿No? Antes que eso. Aquí ven, por ejemplo, tiempo restante, ¿no? Está marcando, ¿no? Es como cronómetro, entonces el estudiante se ve presionado, ¿no? Entonces, enviar todo y terminar. Y aquí me dice, para confirmar, enviar todo. Ahora aquí va a poder ver las respuestas, ¿no? Tiene dos mal y un bien, ¿no? Dice, muy mal, repase el texto, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es retroalimentación que hemos puesto. Si no ponemos retroalimentación, simplemente sale como esta, ¿sí? Así. Y si ponemos retroalimentación, va a salir en esta parte. ¿Sí? Es así como se desarrolla, ¿no? Entonces, tiene el 33%, simplemente. ¿Ya? Ahora, antes que me olvide, vamos a ver la parte de configuración, algunos elementos que no hemos tomado en cuenta, ¿sí? Entonces, evaluación, aquí configuración, perdón, editar ajustes. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En tema de calificación tenemos intentos permitidos. ¿Cuántas veces los estudiantes pueden dar, ¿no? el mismo examen? Ahora, por ejemplo, aquí hemos puesto sin límite. Eso significa que puede volver a hacer el examen. Entonces, eh, generalmente no se deja así, ¿no? Entonces, podemos dejar un intento o dos intentos, nada más, ¿sí? Calificación más alta. Ahora, lo que también no hemos visto es tema de apariencia, ¿sí? Apariencia. Entonces, en tema de calificación, perdón, no es esto. Ya. Es el tema de esquema, ¿no? ¿Se acuerdan?
Había una pregunta y para la siguiente pregunta era siguiente, 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 ¿no? Yo puedo hacer aparecer todas las preguntas en la misma página, de esta forma, ¿no? ¿Cuántas preguntas por página? Digamos, tengo 20 preguntas, los 20 que aparezcan en la misma página. Simplemente al final vamos a guardar cambios. Ahora, si nos vamos a la evaluación, recuerdan, hemos dicho que podemos hacer ahora dos intentos, ¿no ven? Ya hemos hecho un intento, entonces todavía nos permite hacer otro intento más, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba. ¿Se recuerdan? También les he dicho, ¿no ven? Que todas las preguntas ya van a estar en una sola página. Hace un momento estaba solamente uno, ¿no? Luego había siguiente, ¿no? Entonces de esta forma también puedo estructurar. Entonces ya depende mucho del criterio de quién lo esté desarrollando esta parte de la evaluación. Entonces, eso sería por ahora. Nos vemos en lo que es la videoconferencia y obviamente espero muchas dudas de ustedes para que podamos absolver. ¿Listo? Entonces, nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.